Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de la hora en que vean este video. Voy a estar presentando lo que son los primeros asientos. Tenemos una transacción, por ejemplo, en el 3 de septiembre, donde tenemos gastos por servicios públicos, impuestos por pagar y una cuenta en bancos. La cuenta de bancos siendo un activo, el impuesto por pagar siendo un pasivo y los gastos por servicio público siendo, como su nombre lo explica, un gasto. Aquí tenemos un monto de 120.492 que es IVA más, entonces el impuesto no va incluido, entonces hay que agregar ese impuesto por pagar del mismo lado del gasto, que ambos se encuentran en el lado del debe, ya que son gastos e impuestos pasivos que están aumentando, y bancos, como es un activo que está disminuyendo, se encuentran más bien a la vera. Por otra parte, en la transacción del 4 de septiembre, por ejemplo, tenemos un préstamo sacado del banco con bancos al debe y un documentos por pagar al haber, y el cual préstamo tiene su tasa de interés calculada con la tasa básica prima y la tasa del 4% que establecía el Banco de Costa Rica en ese entonces. En el asiento del 8 de septiembre, que corresponde a la transacción J, se vende un servicio a un grupo de 20 clientes, quienes tienen la opción de pagar en un plazo de 20 días. El costo del servicio es de 86.000 con IVA ya incluido. Las cuentas registradas en este asiento serían cuentas por cobrar, ingreso por servicio e impuestos por pagar. Cuentas por cobrar sería un activo, entonces se registra en la parte del debe porque aumenta. Ingreso por servicio sería una cuenta de ingresos, entonces se registra en el haber ya que aumenta. Y finalmente los impuestos por cobrar sería un pasivo, pero va en el haber ya que todavía no se ha realizado el pago. El cálculo de este asiento sería, en cuentas por cobrar se coloca el monto de la transacción. En ingreso por servicio, el monto de la transacción se divide entre el 13% y después la resta de estos dos montos serían los impuestos por cobrar. Este asiento se podría decir que es un poco el contrario del asiento del 6 de septiembre, ya que es un pago de un anuncio publicitario. Es totalmente lo opuesto, ya que se compra en este caso, no se vende un servicio. Bueno, yo voy a hablar del asiento del 10 de septiembre. En este tenemos bancos porque es donde se registra la totalidad del dinero que ingresa a la empresa. El ingreso por servicio es el valor neto sin impuestos de lo que se cobró por la prestación del servicio, y el impuesto por cobrar es pues el IVA que se le tiene que aumentar al servicio brindado. Luego, bueno, los bancos pertenecen a la cuenta de activos. El ingreso por servicio, como la palabra lo dice, es un ingreso, y el impuesto por cobrar es un pasivo. Además, los bancos van en el debe porque es un activo que aumenta, el ingreso por servicios va en el haber porque aumenta también, y el IVA va en el haber porque es un pasivo también que aumenta. Y finalmente, todo esto se calcula en una red como internacional que estipula los precios. Entonces, así fue como más o menos se estipuló y se calcularon los precios. Buenas, yo les voy a explicar el asiento número D. En él vamos a realizar una compra de equipo, vamos a cancelar el 30% de contado y el saldo lo vamos a pagar en 3 meses más el IVA. Las cuentas que vamos a ocupar primeramente van a ser la de equipo, el cual es un activo y se va a registrar en el debe, la del IVA, que se va a registrar en el debe y es un pasivo. Vamos a tener bancos, que es un activo y se va a registrar en el haber, y vamos a tener las cuentas por pagar, que se va a registrar en el haber también y es un pasivo. Primeramente vamos a ver que el equipo nos va a costar 369.900 y a él le tenemos que sacar el IVA, por lo cual vamos a agarrar esa cifra y lo vamos a multiplicar por el 0,13 o el 13%. Luego, en bancos vamos a hacer una fórmula que va a ser, primero vamos a sumar el monto del equipo más el IVA y vamos a multiplicarlo por el 30%, que es lo que va a salir de contado de los bancos. Y vamos a agregar una cuenta por pagar que la vamos a terminar de cancelar en 3 meses, y en esa cuenta por pagar lo que vamos a hacer va a ser igual a el precio del equipo, le vamos a sumar el IVA, pero esta vez lo vamos a multiplicar por el 70% faltante. Ese va a ser el primer asiento. Luego, 3 meses después, vamos a cancelar esa cuenta por pagar, que va a ser el mismo monto que ya teníamos previamente.
que es la suma del equipo más el IVA por el 70%. Eso nos va a dar 292.590. Y esa es una cuenta, es un pasivo, lo vamos a registrar en el debe porque lo estamos cancelando, y bancos vamos a registrarlo en el haber porque está saliendo, es un activo y lo vamos a registrar en el haber porque está saliendo de nuestras cuentas. Y así vamos a registrar un asiento en el cual primeramente pagamos de contado y tiempo después terminamos de cancelar esa deuda. Ok, eh, vamos a desglosar el ejercicio K. El ejercicio originalmente pedía que se realizara el pago de salarios incluyendo todas las cargas sociales y provisiones. Así que mediante este sitio web averigüé que un promedio o un salario este, promedio regular para una persona que acaba de entrar a un call center es de 495.000 colones. Y contemplé que tenemos 20 empleados, por lo tanto, este número, por los 495.000 multiplicado por 20 nos da 9.915.000 colones. Ese porcentaje, de ese porcentaje aplicamos a los 9.915.000 colones aplicamos el del 26,67% que es para las cargas sociales y que bueno, ese sería el aporte patronal, que sería cargas sociales. Luego de eso, sacamos los gastos de provisión por aguinaldo, por lo tanto serían los 9 millones. Sería el 8,33% de esos 9 millones y los gastos por provisiones de vacaciones sería 4,17%. Esto nos da 413.000 colones. La suma de de estas dos provisiones nos da un total de 1.239.000 colones. Y bueno, ese sería el desglose de la cuenta.